Acercarse a Dios es la necesidad de todo cristiano que busca agradar a su Creador. Sin embargo, debemos tener en cuenta conforme a las Escrituras de qué manera hacerlo. Hoy el pastor Armando Alducín nos responderá: ¿cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios? El cristiano es la persona que se acerca a Dios con fe. Número 2, mantiene la esperanza de Cristo. Y número 3, vive una vida de amor con sus hermanos en la fe. Sin estos 3 ingredientes, sin estas 3 características, nadie podría llamarse cristiano. Vamos pues a analizar la verdadera respuesta al Evangelio. Y en primer lugar vemos en el versículo 19 la fe. Y vamos a ver la actitud para entrar a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo primero que encontramos en este versículo es que todos los cristianos tenemos un acceso a la presencia de Dios. Todos los cristianos tenemos una entrada libre a la presencia de Dios. Escúchenme muy bien, sin ningún intermediario. Ya no tenemos que rezarle a San Martín para que nos lleve a Dios. Ya no tenemos que rezarle a San Cristóbal para que nos lleve a Dios. Ya no tenemos que rezarle a la Virgen para que ella haga mediación ante Dios. No tenemos que ir con un cardenal para decirle que nos lleve a Dios. La Biblia dice, hermanos, teniendo libertad para entrar. Ahora ya no hay ningún obstáculo entre Dios y nosotros. El único obstáculo que existía entre Dios y el ser humano era la barrera del pecado. Y esa barrera que se interponía entre un Dios santo y un hombre pecador fue derrumbada mediante la muerte, con la sangre de Jesucristo. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, quita entre Dios y el hombre aquello que le impedía al hombre acercarse a Dios, el pecado. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era simbolizada por el lugar que se llamaba el lugar santísimo en el tabernáculo. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo en medio. Y el sacerdote podía entrar una vez al año, nada más una vez al año, el 7º mes, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, a expiar los pecados, primero los de él, ya lo hemos visto en las clases pasadas, y después los pecados del pueblo. Entonces, ese velo que estaba separando el lugar santísimo del lugar santo, dice la Biblia que era un símbolo. Y ese velo representaba, ¿saben ustedes qué cosa? Ni más ni menos, el cuerpo, la carne de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, lo primero que los judíos ven es ¡rum! ¿Qué cosa se rasga? El velo. ¿Cuál velo del templo? Lo que estaba en medio del lugar santísimo, del lugar santo. Indicando con esto, dice el libro de Hebreos, el Espíritu Santo, que se abría el camino a la presencia de Dios. Ya no había nada, no había ningún velo que pudiera impedir la entrada libre del hombre a la presencia de Dios.
Dios santo. La palabra libertad aquí es una palabra muy interesante porque es una palabra griega que significa denuedo, confianza, seguridad para hacer algo. En otras palabras podríamos decir, así que hermanos, teniendo confianza, teniendo denuedo, teniendo la seguridad de que no hay nada entre Dios y tú, acércate a Dios. Acércate a Dios. Ahora que ya dijiste a Cristo, Señor, perdóname mis pecados, entra a mi corazón, de ahí en adelante ya no venimos con Dios, pues me recibirá o no me recibirá el patroncito. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya no, el cristiano ya no tiene esa inseguridad, ya no carece de esa confianza. El cristiano ya se acerca a la presencia del Santísimo porque sabe que la sangre de Jesucristo nos abrió el camino a su presencia.